Seguimos acá en el Nido del Cuco. Nos estás escuchando en Radio Atómica, www.radioatómica.com.ar, y estamos comunicados telefónicamente con un genio, con un gran hacedor de historias, con un gran hacedor de teatro, con un tipo oriundo de acá del barrio donde estamos nosotros, de San Martín, como es el señor Mauricio Cartún. Un aplauso para el artista, un fenómeno. ¿Cómo andás, Mauricio? Sí. Gracias a vos por atendernos hoy en esta noche. Por favor. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. Buenísimo. Bueno, yo te quería arrancar un poco la entrevista. Vos sos un gran escritor de obras de teatro. El teatro siempre dio que pensar, ¿no? Y tiene casi los mismos años de historia que la filosofía. Tiene más de 2500 años de historia. Aristóteles, Nietzsche, todos han dicho algo sobre el teatro, han salido cosas, le han dado una función social como la catarsis, etcétera. Efectivamente. ¿No? ¿Y vos crees que esas definiciones y esos pensamientos todavía siguen vigentes de lo que nosotros podríamos pensar del teatro? Mira, por alguna razón habría que pensar que el teatro se las arregló durante 2400 años para no entrar en decadencia. Uh-huh. El teatro tiene una especie de mecanismo mítico que lo hace eterno. Es parte del fenómeno del ritual. A mí me parece que está muy bien eso que decís vos de asociarlo a la filosofía. El teatro y filosofía en su origen estaban tan pegados que cada vez que se habla de ciertos elementos filosóficos inevitablemente se refiere a historias, sí, a obras o a personajes teatrales. Uh-huh. El teatro es una especie de raro ritual que desde hace 2400 años viene celebrando la violencia. Eso es lo que está presente siempre en cada obra, y nos guste o no nos guste, el hombre lo ha adoptado como mecanismo para observar esa violencia, para enamorarse a veces de ella o odiarla. Sí, es esa famosa catarsis, ¿no? Es efectivamente, esa purificación de las pasiones, ¿no? Que tienen que ver, como decís, ¿no? En la tragedia, ¿no? Uno va como a deleitarse esas cosas. Exactamente. Bueno, y en tus obras siempre hay una mezcla rara, por eso yo la otra vez que te escribí, después de ver tu obra, te puse que era como una bella síntesis entre Sófocles y Aristófanes, porque en tus obras siempre aparece el humor y siempre aparece lo trágico también, ¿no? Como vos hay no es una tragedia, digamos, pura, digamos, que empieza, no es una tragedia sofocleana, sino que también está el ámbito del humor. Mira, por varias razones. En principio, por una cuestión temperamental. Soy una persona con mucho humor y el arte no es otra cosa que la manifestación de la identidad. Y entonces, bueno, tendría que traicionarme a mí mismo para escribir algo que no lo tenga. Porque tengo ese reflejo. Pienso en términos de humor, me expreso en términos de humor. Debería traicionar para no hacerlo así. Eso por un lado, pero por el otro lado, porque también el teatro lo que tiene es que con el paso de los siglos, esa zona trágica tradicional, a veces cuesta transmitírsela al espectador con cierto grado de seriedad, porque ha perdido vigencia de algunas de las convenciones del teatro. Y entonces he encontrado desde hace mucho este mecanismo de incluir siempre el guiño, la risa, cierta burla sobre la propia condición de lo que está sucediendo, que de alguna manera también le permite al espectador entrar de una manera más aceitada en esa tragedia. Es el guiño que te dice, bueno, mira, esto es teatro, la realidad es así, este es el lugar donde sufrimos, pero en realidad quienes estamos haciendo esto no podemos dejar de reír de esto que está sucediendo. A mí me parece que pasa lo que pasa con algunos grandes filósofos. Alguna vez leí por ahí una frase que siempre me vuelve a la cabeza, que dice, no puede leerse a Nietzsche sin largar la carcasa. Sí, es verdad, sí. Y es verdad, mientras alguien como Nietzsche se dedica a desbaratar códigos
cada vez que lo leemos, cada vez que volvemos a sus ideas, nos pasan dos cosas. Por un lado nos sorprende, por un lado nos fascina, y por el otro lado es tan fuera de código que nos obliga a alargar la carcajada. Claro. Bueno, a mí me gusta que mi teatro tenga un cacho de eso. Bien, y también está el tema de la política, ¿no? Vos en tus obras siempre hay una metáfora, que yo, El niño argentino y Terrenal también, que es tu obra que tenés en cartelera. Siempre hay, más allá de la historia que se está contando, siempre hay, ¿no? Una cuestión, siempre hay un pensamiento político, una crítica, o llámeselo como se quiera. Sí, efectivamente, y una vez más tiene que ver con la identidad. Yo soy una persona con una actividad, con una actividad mental política muy grande. Pienso la política, me conmueve la realidad del mundo. Cuando me siento a escribir, por supuesto lo que aparece es aquello que tengo adentro. Entonces, mi teatro no es político por posición ni por cierta hipótesis de autocompromiso. Mi teatro es político porque la política está en mi cabeza, y cuando me siento a escribir, mis imágenes me llevan a expresar aquello que tengo adentro, y lo que tengo adentro es político. De manera tal que, siempre hago esa aclaración. Yo en cualquier momento puedo dejar de escribir un teatro político y escribir un teatro que no tenga que ver necesariamente con la situación del mundo, en la medida en que empiecen a ocuparme la cabeza otras cosas más de las que me ocupan ahora. Ajá. Mauricio, en el año 2006 fuimos a ver a la Sala Cunil Cabanillas del Teatro San Martín El niño argentino, y lo que me llamó mucho la atención es que esa obra de teatro estaba en verso, en rima. ¿Por qué cayó en desuso el tema de las rimas y el tema del verso dentro del teatro? Mira, hay una cosa que es curiosa, que es el teatro de los 2.400 años. Yo creo que 2.200 predominó el teatro en verso, o no necesariamente en verso, a veces, o sí, un teatro con un ritmo muy marcado, con formas del habla muy marcadas por cierto rigor musical, y desapareció. En realidad desapareció sobre todo en el siglo XX, porque cuando apareció el cine, y el cine se manifestó como el lugar ideal para hacer realismo, el teatro, en afán de luchar contra este predominio del hermanito que le había nacido, trató de hacer lo mismo de lo que hacía el cine, y se dedicó a hacer realismo. Y perdió algo muy bello, que era esta forma poética que solía tener el viejo ritual. Bueno, pues a mí siempre me preocupó la idea de, en algún momento, volver a sentir en la mano aquello que sentían aquellos autores. Y con El niño argentino me pude dar el gusto. ¿Cómo le va, Mauricio? Le habla Alejandro aquí. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Usted mencionó bastante la palabra identidad. ¿Qué es para usted la identidad? ¿Qué significación tiene para usted esta palabra, identidad? La identidad es la construcción del código personal e inseparable que nos reconoce y que nos diferencia. De la misma manera que existe una cédula de identidad, y esa cédula de identidad tiene un nombre, tiene una foto y tiene una huella digital. Ajá. Cada uno de nosotros tiene una cédula simbólica. Esa cédula simbólica está hecha por quién es uno, qué experiencias vivió, qué cosas recuerda o deja de recordar, y qué cosas deja que se filtren en su cotidiano. Ajá. Mi cotidiano es escribir teatro. Yo me pasé muchos años escribiendo obras que transcurrían en San Martín, porque San Martín era parte de mi identidad, una parte inseparable de mi identidad. Escribo sobre personajes gauchescos porque conocí muchos de ellos trabajando en el mercado de abasto de San Martín, ahí en Pedriel y Avenida San Martín, y eso fue parte de toda mi infancia y de mi adolescencia. La identidad es eso, la identidad es una marca simbólica que hace que un individuo sea de determinada manera. ¿Y el humor? Sucede que muchas veces los individuos intentan adoptar
imágenes, digo, cédulas ajenas. Digo, se fascinan con cierta identidad ajena e intentan ser otro. El poeta no puede luchar contra eso. El poeta, cuando se constituye como tal, es un tipo que se entiende a sí mismo en función de su identidad. Y cuando uno lo reconoce, en realidad pone en valor sus recuerdos, su sello, su experiencia de vida y su experiencia familiar, su condición social, y hace de eso la materia con la que crear. ¿Y el humor? ¿Cómo afecta a la identidad? Porque usted dijo también que le gustaba bastante el humor. El uso del humor, la utilización del humor, ¿de qué manera puede generar algún efecto en esta identidad que tiene cada uno o que asume cada uno? Lo que vos me preguntaste es ¿cuál es la identidad de mi propio humor? El uso del humor, ¿no? Parece que a veces el humor tiende a romper ciertos códigos, ¿no? Es que el humor siempre desbarata. Mirá, claro. Los que estudiamos, digo, en mi caso, yo trabajo mucho en mis clases sobre el concepto de lo poético, ¿no? Quienes trabajamos sobre el concepto de lo poético descubrimos muy rápido que la poesía y el humor se parecen mucho, que los mecanismos que hacen a la poesía son muy similares a los mecanismos que producen el efecto el reflejo de hilaridad. Que, por ejemplo, la metáfora y el chiste suelen ser cosas muy similares. Digo, una metáfora es una relación entre dos cosas antes no relacionadas que crea como sentido una tercera cosa. Y el chiste en general suele ser eso. Nos reímos de una nueva relación entre dos cosas que nunca habíamos relacionado y que al relacionarla crea algo diferente, extravagante. Entonces, humor, lo que pasa es que el humor tiene mala prensa. Como un tipo que se ríe mucho se supone que es medio boludo. Y esto está dado porque, en realidad esto está dado por una condición del sistema, porque el tipo que ríe no produce, porque el tipo que ríe está en estado sagrado, porque el tipo que ríe parecería alejarse de aquellas cosas que son las exigencias del sistema, lo ser serio, producir, aceptar las leyes. El humor desbarata todo, inclusive las leyes. Sí, bueno, yo me acuerdo mucho de un libro de Eco, El nombre de la rosa, en donde Jorge Burgos, que tiene escondido el tercer libro de la poética de Aristóteles, que es precisamente sobre la comedia, en donde tiene prohibido, ¿no?, a sus abades la risa, porque la risa es el último eslabón en donde se le pierde el respeto a Dios, y cuando se le pierde el respeto a Dios se le pierde el miedo a Dios, ¿no? Se le pierde el miedo a esa obediencia que uno tiene que tener. Es que mira, eso que allí funciona como una parábola, que funciona como una historia, en realidad, en términos literales uno podría aplicarlo a la presencia del humor en el mundo. En ninguna fábrica permiten manejar una máquina riendo. Se supone que el trabajo es una cosa seria, que en realidad es una imposición absurda. ¿Quién dijo que el trabajo es algo serio? ¿Por qué el trabajo no podría estar lleno de risas? No puede estarlo, simplemente porque desbarata ese lugar de respeto que supone el trabajo en el marco de este sistema en el que vivimos, porque nunca es placentero. El trabajo no deja de ser un trabajo esclavizante. Siempre hay la relación de dependencia, siempre alguien trabaja para alguien. Entonces, muy lentamente las sociedades van construyendo estas fantasías, estos credos comunes, ¿no? Bueno, no, el tipo que se ríe mucho es un boludo, o no se toma la vida en serio. Un tipo que no se toma la vida en serio no es creíble, no es fiable. Y en realidad es todo lo contrario. El humor, la risa, es una parte inseparable de la actividad más vital del ser humano. Entonces yo la reivindico a cada paso y la utilizo donde puedo. Es curioso, digo, mi obra terrenal, uno de los personajes es Dios, sí. Y a veces la gente se turba en la platea riendo a los gritos de algo que ha dicho este Dios gaucheco, sí. y patético y
Sí, fuera de lo convencional. De terrenal, pero a la gente le molesta, se inquieta por la idea de estar riéndose de Dios. Sí. Incluso usted en El Niño Argentino también plantea un poco la repetición de la historia como una parodia, ¿no? Que la historia no tiene una lectura lineal, sino que repetida en el curso del devenir humano también tiene, como escribió Hegel, la virtud de convertirse en parodia con el paso del tiempo. Es que aquello que decía Hegel, esto decía, la historia se repite primero como tragedia y luego como parodia. Esto es así, digo, uno mira, digo, no necesariamente esto es una ley matemática, pero si uno observa la historia argentina, uno puede encontrar restos de esto, incluso restos cercanos. La tragedia horrorosa de la dictadura militar en la Argentina, el gobierno que la continúa con más extensión, digo, no incluyo en esto el de Alfonsín, sino pienso en el otro, en el de Menem. No es otra cosa que una parodia de la tragedia. Digo, el menemismo toma los mismos postulados económicos de los ideólogos de la dictadura militar. De hecho, apenas sube, agarra a un gerente de un gibor y lo pone como ministro de Economía. Se dedica a hacer exactamente lo mismo en términos ideológicos, pero corriendo en una Ferrari de 200 kilómetros por hora y bailando con una odalisca en el programa de Mirta Legrand. Bailando mal. Es la parodia de la tragedia. Hasta que llega y las sensaciones es lo mismo, pero en otro tono. Hasta que llega el 2001. En el 2001 no es la tragedia lo que... En el 2001 no es la tragedia lo que estalla, ¿no? Sino la parodia. En el 2001 lo que estalla es la parodia. Claro, no estalla la tragedia, ¿no? En realidad, en el 2001 aparece la tragedia, pero la tragedia viene de la parodia. Porque fíjate cómo llegamos al 2001. Llegamos con un presidente transformado en un personaje al que nadie se tomaba demasiado en serio. Que Tinelli lo invitaba a su programa para burlarse. No sabía por dónde salir y se perdía entre los bastidores de está en los estudios todavía. La cámara prendida y Tinelli se cagaba de risa y todo el mundo decía, bueno, estamos en manos de un gil, ¿qué vamos a hacer? Era como una especie de parodia, todo el mundo se reía de eso y eso terminó en una tragedia con muchísimos muertos. Mirá si no éramos boludos que pensábamos que el banco jamás iba a tocar nuestros depósitos. absolutamente. Es decir, vos fijate esto, acá una vez más volvemos al concepto de la seriedad, ¿no? Vos acordate cuando apareció la ley del blindaje. Sí. Digo, vino inmediatamente y dijeron, no. Todos los depósitos están blindados, por lo tanto ustedes se pueden quedar muy tranquilos porque hay una ley de blindaje, y todos aceptaron que si alguien te lo decía por cadena oficial, era cierto. Y después era una mentira grande como una casa, era ridículo. Hay un genio de la comedia. Porque la crisis se lleva por delante cualquier blindaje. Y hay un genio de la comedia que dijo, el que depositó dólares recibirá dólares. Un genio. Dólares recibirá dólares. Un talento. Bueno, vos imaginate, todo eso, digo, alguna vez más volvemos a ver el tema de cómo nos tomamos en serio. Hay como una zona donde si no, lo que se dice en serio es serio. Yo decía, pero era visto desde esta distancia, era cómico, deberíamos haber largado la carcajada en ese momento. Pero además no la largamos, lo creímos y después terminamos en la puerta de un banco golpeando con un martillito para tratar de romperla y que te devuelvan los 5.000 pesos que te habían quedado adentro. Además, las veces que a mí me cagaron, que fueron varias, siempre fue gente solemne, nunca riéndose. Siempre la gente seria, generalmente de traje, muy bien vestidos, con perfume. Importado. No sé si importado, tanto no sé. Pero la gente solemne y bien vestida. Y me han recagado las veces que me han cagado, ¿eh? Pero de forma solemne, nunca riéndose. Ahora, es así. Es así, ¿no? Para tener en cuenta. Ya lo dice el tango, si ves unos guantes patitos rajados, aún sobre todo rajale también. Ahí está. Es cierto esto, digo, una vez más se confirma lo mismo, digo, uno suele creer en el aspecto de las cosas. Y luego cuando pasa la historia y uno mira hacia atrás, con lo que se da cuenta es que los aspectos son máscaras, que los aspectos son teatrales.
pasa mucho en la política, ¿no? Claro. Esto del político que dice, yo no sé, creo que era Menem que dijo alguna vez esto, que si yo en la campaña decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Claro, exactamente. Entonces, si no, yo digo un sincericidio para que me voten. Claro. Pero lo digo con cierto tono de seriedad y tengo que actuar esa seriedad para que efectivamente... Como muchos personajes... No, vamos a votarlo porque va a hacer esto. Y cuando termina, descaradamente dice, bueno, no, vamos a hacer otra cosa. Pero no, mira que yo voté esto. Y bueno, pero ¿qué querés? Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Ahora, Mauricio, volviendo un poco al teatro, a tu teatro, en tus últimas obras, una que estrenaste en el 2009, Salomé de Chacra, y Terrenal, que estrenaste el año pasado, vos ingresás a un terreno bíblico, ¿no? Entrás en historias bíblicas, en donde, por supuesto, también hay, como te decía antes, metáforas políticas, etcétera. ¿Qué cuestión te metió en esas historias? Mira, yo desde siempre he sido un interesado en los mitos, pero no un interesado como profesor de filosofía, ni de historia, ni muchísimo menos. Simplemente los mitos como condensado de saber. Un mito es siempre una condensación de sentido. Siempre un mito es una metáfora en la cual el hombre ha condensado algo enormemente mayor que consigue transformarlo a ese mecanismo. Entonces, la verdad es que cuando uno se pone a investigar en los mitos, lo que empieza a encontrar es que es interminable el sentido que sale de cada uno de ellos. Si yo le digo a un pibe, Caín y Abel, lo primero que te va a decir, bueno, porque lo tiene en el oído, porque se lo contaron, sí. Dos hermanos que se pelean y un hermano mata al otro, y habla de que los hermanos no tienen que pelear. Esta es la superficie del mito. Cuando uno empieza a rascar un poco más, empieza a encontrar que en Caín y Abel hay algo extremadamente más profundo y más es maravilloso. Es maravilloso. Que Abel es el nómade y que Caín es el sedentario. El capitalista. Que Abel como nómade es el tipo que lo único que necesita es llevar en la mochila lo que va a comer el otro día. Y que ni siquiera puede llevar mucho porque como está andando todo el día, tampoco se aferra a nada. Y el otro, en cambio, el sedentario, es el que acumula, el que marca, el que en un momento empieza a pensar, bueno, pero ahora tengo la cosecha y si me la afanan, ¿qué tengo que hacer? No, lo que tengo que hacer es crear una pared muy alta para que no me roben la cosecha. La sociedad rural funda ahí. Invirtiendo tiempo, esfuerzo y angustia en preservar algo que el otro tiene gratis. Sí. Eso es lo que está en el mito de Caín y Abel. Cuando yo me investigué un cacho, empecé a descubrirlo, decidí que, bueno, Terrenal va a hablar efectivamente de esto. Esto es un ejemplo. Cada uno de los mitos bíblicos tiene la misma condición. Por eso yo pude trabajar sobre Salomé, trabajé ahora sobre Caín y Abel, y no sé, pero quizá en algún otro momento agarro algún otro cantando. Ahora, Caín y Abel... También cómo se desprende esto, haciendo referencia nuevamente a la historia, porque el asesinato de Rómulo para con su hermano Remo en la fundación de Roma también tiene la misma base con respecto a la discusión de la propiedad. Sí, efectivamente, y además ahí hay una cosa muy interesante que es la discusión. Uno de los hermanos mata al otro porque el otro salta la zanja que bordeaba la ciudad imaginaria que iba a ser construida. Claro. En realidad lo que está castigando es la violación de la propiedad. Uno dice, esta zanja marca lo que la vieja historia llamaba el mundus, que es lo que está bien. Y todo lo que queda afuera es lo inmundus, es decir, es lo que no sirve. Y con esa discusión en realidad comienza una pelea entre los dos hermanos y aparece la violación de esa zanja y el asesinato. Una vez más en esa historia está presente también la transgresión a la propiedad. Claro, y yo tuve realmente el agrado por ver Terrenal la semana pasada, y es una obra maravillosa en todo sentido.
y hay algo que yo vi. Después estuve preparando un poco la entrevista, viendo algunas críticas que son todas excelentes, todos te ponen 5 estrellas, pues realmente es una obra que cierra por todos lados, y yo lo que sentí cuando comenzó la obra, cuando empezó a transcurrir todo, tenía algo como clownesco, los personajes de Abel y de Caín, ¿no? Como de Abel parecía como un payaso triste, había esta cosa hasta de circo también, porque en el fondo algún personaje siempre hace algún efecto de sonido, hay alguna escena en donde ellos dos se pelean y están los típicos cachetazos de payaso. ¿Hay algo de esto o es algo puramente subjetivo mío? Tal cual vos lo decís. Está trabajado en un nivel de cierta sutileza, pero está presente. Digo, tanto es así que si vos observás todos los objetos, sí, por ejemplo el balde, sí. El vestuario, sí, pero por ejemplo hay una serie de objetos que tienen unos dibujos que son unas guardas romboides que son clásicas de circo. Sí. El vestuario es el vestuario de los cómicos de varieté. Sí, también. Y está construida toda la obra, en realidad está construida en la dialéctica de los 3 tipos de payasos. O sea que la comicidad se basa, incluso la contemporánea, se basa en un muy viejo saber de las 3 formas clásicas del payaso. Ajá. El tonto, que es el que nosotros llamamos el clown, los españoles lo llaman el Augusto, es el pintarrajeado que anda con zapatones, se cae, siempre lo cagan a palos, le pegan, no entiende nada, es el que recibe los cachetazos, soy yo. No entiende de qué se ríe nadie, ese es el tonto clásico. Después está el payaso blanco. El payaso blanco es el que tiene el sombrerito cónico arriba de la cabeza, muy elegante, es el clásico payaso crítico. Nosotros tenemos en la tradición del circo criollo Pepino el 88. Claro. Es el payaso que habla con el público y lo hace reír de su ingenio. Claro. Porque hay constantemente se rompe la cuarta pared porque hay miradas al público, hay guiños. Es maravilloso. El personaje de Tatita, que es nuestro Tatita es genial. Está construido como payaso blanco. Es decir, desde que entra está mirando al público y haciéndole gestos. Pero los otros dos no le hablan. Es verdad. Salvo ocasionalmente, el que le habla en un momento es el personaje del payaso triste, que vos mencionás, que es nada más y nada menos que el viejo personaje del Pierrot, el Pierrot lunar del que hablaba Lugones. El Pierrot es el triste, por eso en realidad en la representación se le dibuja siempre una lágrima. Una lágrima, que tiene abajo de los ojos, él tiene como una marquita, ¿no? Exactamente. Es genial. Es la lagrimita del triste, es el payaso triste, te reís de su tristeza. Pero la tristeza del Pierrot es una tristeza del idealista, porque él sufre porque está enamorado y es un romántico absoluto. Cree como un romántico absoluto. Entonces siempre nos reímos del romanticismo, ya sea el romanticismo por afectos o por política o por lo que fuese, del Pierrot. Con estos 3 tipos, el payaso, el Pierrot y el payaso blanco, está construida toda la dialéctica de esta obra. Entonces, como en tu caso, muy sagazmente descubrís que efectivamente hay códigos que no son los códigos del teatro tradicional. No está puesto en primer plano y sin embargo se ve igual. Presente en toda la y otra cosa que me pasó es que a pesar que uno se ríe, es una obra que dura casi 2 horas y uno no se da cuenta, se ríe a lo largo de toda la obra, a pesar de que hay momentos muy emotivos y hasta trágicos, hasta que no llega el apagón, ¿no? En el mismo apagón, es lo que me pasó a mí, ¿no? En el mismo apagón me pasó que yo me emocioné, es decir, tuve que esperar hasta que termine la obra para emocionarme. Es un efecto maravilloso el que logra. Yo realmente invito a todo el mundo, está en el Teatro del Pueblo ahí en
en Roque Sanz Peña, en Diagonal Norte, un teatro maravilloso. Realmente a mí, yo salí, todavía estoy maravillado con la obra, porque realmente hasta el apagón me pasó, que yo realmente ahí caí, digamos, ¿no? Me terminé emocionando en el último momento, y el trabajo de Claudio Risi y de Tatita, todo ese último monólogo que tiene al final, con prácticamente un nudo en la garganta, yo muy pocas veces he visto en teatro un trabajo en donde un actor ponga el cuerpo, los tres, ¿no? Porque encima, bueno, hablando un poco de esto del humor y todo, tenés tres actores que se llaman Claudio, es maravilloso. Sí, ese parecería el primer chiste de la obra. Los tres se llaman Claudio, buenísimo. Sí. Pero no, el Tatita es genial. Es un gran trabajo. De hecho, anoche ganó el premio ACE al mejor actor de teatro. Es un monstruo. Anoche se ganaron 2 premios. También ganó la obra como mejor obra argentina. Sí. Y es un trabajo excepcional el que hace Risi, efectivamente. Mauricio, te quería preguntar ¿cómo laburás el texto que vos mismo escribís y producís desde el punto de vista de la dirección? ¿Hay un alejamiento? ¿Cómo te alejás o te acercás? ¿Cómo lo ensayo? Claro, ¿cómo lo encarás a tu propio texto cuando tenés que ponerte a dirigir, a cambiar ese...? La verdad es que cuando uno se pone a dirigir una obra, empieza a aparecer una nueva realidad, que es que el texto se encarna, el texto pasa a un estado diferente al idealizado, que es el que uno tiene cuando lo escribe. Cuando uno escribe, es una idealización, uno cree que las cosas van a funcionar de una manera, y después cuando vos lo pones en el espacio, lo que pesa es el cuerpo del actor, el espacio sobre el que estás trabajando, etcétera. Entonces ahí empieza una lenta adaptación. Por un lado, uno intenta llevar al actor al lugar de idealización que uno tiene, y por el otro lado empieza a aceptar la desidealización que le provoca la propia presencia. Entonces es una negociación continua. Uno continuamente está tratando de que el actor vaya hacia un lugar y descubriendo que a veces el actor va a lugares diferentes, pero que son extraordinariamente atractivos y que uno no los tenía en la cabeza. Entonces supone empezar a pensar de otra manera. Impresionante. Mauricio, realmente te agradecemos tu generosidad de atendernos hoy. Yo también te agradezco que me hayas invitado al teatro la semana pasada. Más que agradecido, porque he visto una de las mejores obras. Yo suelo ir mucho al teatro, me encanta, y realmente he visto una de las mejores obras que vi en mi vida. Me fui emocionado del teatro. Pocas veces, a veces pasa de ver a 3 actores poniendo ahí encarnando en su propio cuerpo un texto maravilloso que escribiste vos, y realmente se lo recomendamos a todo el mundo para que vaya. Me dijiste, tenés entradas agotadas de acá a 15 días. Están las entradas agotadas por 2 semanas, sí. Pero hay ahí un mecanismo de compra que es Alternativa Teatral, sí. Un sitio web en el que se pueden comprar las entradas online, y ahí te dice para qué funciones hay, así que es muy sencillo. Uno entra, se fija y inmediatamente descubre para cuál. Hay que reservar las entradas. Mauricio, te mandamos de acá, desde San Martín, de tus tierras natales, un abrazo gigantesco y gracias por atendernos hoy. No, al contrario, gracias a ustedes y aguante San Martín. Bueno, vamos, un aplauso. Esa. El Nido del Cuco. Expertos en lo contrario. Palabras y sonidos hasta las últimas consecuencias.